¿Qué tal, colegas? Buenos días, Buenas tardes. noches o madrugadas. No sé en qué momento gusten de sintonizar su podcast jurídico favorito. Ay, y pues en esta ocasión vamos a hablar de la libertad de expresión Sí. y la 4T. Ay, negro. Y Negro. caliente. Caliente y bueno. Híjole, a fecha de grabación de este podcast salieron por ahí unas publicaciones Sí. en las revistas Nexos y Letras Libres que acusan ahí de falta de democracia, cosa que, pues bueno, no es como que México se caracterizara por ser un país muy democrático. Bah, Y en el espíritu de la ley. así es, Así dejémoslo. así es. Y por otro lado, pues la famosa reforma, Sí. o más bien expedición de nueva ley de Sí, telecomunicaciones. tal Sí, cual fue una nueva ley. una nueva ley de telecomunicaciones que pues acoge lo que ya sabíamos, la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones y algunas de sus funciones que pasan a una Secretaría de Estado. Sí. A ver, ¿por dónde empezamos? Porque podríamos arrancar con el instituto que ya estábamos precabildeando hace rato fuera Sí. de cámara, que creo que medio concordamos en el sentido de que, pues es que así que digas mucho, que ayudaba tan poco. Sí, Creo que el más grande de sus logros fue que Telmex, obligara a Telmex a prestar su infraestructura. sí, Y de ahí en fuera yo nunca volví a escuchar sí. acción alguna del instituto. Bueno, aquí yo la voy a hacer un poquito de abogado del instituto en algunos temas, porque bueno, yo en un momento dado padecí de un detalle enorme de telecomunicaciones. Sí. O sea, una conexión a internet de cobre Sí. en pleno 2020 y donde nada más llegaba 1 mega. Sí. Y así nos dijo la persona que lo instalaba, pues es que nada más 1 mega. Es todo lo que le va a llegar, ni contrate más, Sí. porque no le va a llegar más. Ok, y yo así como, oiga, pero estamos en plena pandemia, yo necesito más velocidad de internet. Y hay competencia, ¿no? Pues ¿qué cree que no hay competencia aquí? Solo hay una, ¿no? Ah, ok. Entonces, digo, a punta de algunas acciones legales, algunas prosperaron, otras Sí. no tanto, pero específicamente a través de quejas que se hacían a través del Instituto Federal de Telecomunicaciones es que se logró ejercer presión para que, oh sorpresa, el día que llegaron a instalar fibra óptica en todo el fraccionamiento, llegó el tipo ahí de Telmex y le dice a mi vecino, no, es que yo tengo orden de que esa casa quede hoy, esa casa de allá tiene que quedar hoy, después todas las demás. Sí. Porque pues nos tiene con una serie de quejas ahí ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones y ya se han acumulado las multas. Sí. Entonces, bueno, o sea, no es como que fuera la panacea, No. pero de algo podía servir. Incluso en diciembre que se vino la reforma constitucional, no faltó el meme que decía Slim sobándose las manos de que ya finalmente van a desaparecer ese Sí. instituto que de una forma o de otra, al ser un instituto autónomo técnico, pues sí le había dado algún tipo de batalla al monopolio que representa Telmex. Pero así como que uno diga, uy no, combatió el monopolio al 100, pues no. No, pero digo, de alguna manera en general, incluso antes del propio instituto, ya se había dado esta apertura previamente, ¿no? Principalmente en el tema justamente de el monopolio como tal de teléfono, Sí, ¿no? Ya empezaron a, pues, supurar, ¿no? Nuevas empresas sí, de telecomunicaciones en general, ¿no? Ya después vino de que, ¿sabes qué? Pues no me van a poner postes, ¿no? Cada una de estas empresas presta Sí. tu infraestructura. Entonces, pues bueno, sí servía, o sí sirvió de Sí. algo, ¿no? Ya, porque ya descanche en pache. Pero en un momento dado, tampoco era como que se necesitara como tal de que fuera una fuerza, un organismo autónomo. sí, Ahí donde a lo mejor la desaparición
para que pues ahora quede dentro de las facultades de un órgano del Estado, no sé, o sea, Es que supongo que en general se nos ha ido olvidando que la división original de poderes eran tres: sí, ejecutivo, legislativo y judicial. Y se empezaron a crear muchos órganos autónomos. muchos. Y cuando digo muchos, son demasiados Sí. órganos autónomos. Que de pronto decía yo, bueno, ¿es realmente necesario que sea un órgano autónomo? Porque, vamos, hay ciertas cosas, yo normalmente en clase de constitucional lo explicaba así. Hay ciertas cosas, ciertas funciones que no se le pueden encomendar a un poder del Estado. Sí. Ejemplo, las elecciones. Porque si se las damos a un poder que es electo, Sí, pues es que el amañado de las elecciones no es nuevo en México. sí. ¿Sí? Que ya lo hablaremos en otro podcast ahí Sí. con la elección judicial. Pero el tema electoral sí tiene que ser autónomo. Para una cuestión autónoma, así es. Pero el tema de telecomunicaciones es un órgano técnico, Sí. sí. Que incluso el tratado que hay con Estados Unidos y Canadá, bueno, ya no es el NAFTA, pero Ah, este acuerdo comercial establece que tiene que haber una institución dedicada a esto y que tiene que ser una institución técnica, pero vamos, es que acá en México llevamos al extremo de que tiene que Sí. ser autónomo sí. de los otros poderes y francamente, pues sí entiendo la parte en donde llega un nuevo presidente y dice, bueno, entonces quiere decir que esto no lo puedo tocar, quiere decir que esto otro tampoco lo puedo tocar, y quiere decir entonces que ¿qué hago yo como ejecutivo? O sea, ajá. Es que justo, pues en esta creacionitis de órganos autónomos, pues hemos desbaratado un poquito, ¿no? Que, ojo, también en su momento, ¿no? La Secretaría de Gobernación era Un monstruo. el mismísimo Leviatán, Sí, ¿no? En un momento dado, casi todas las funciones del Estado, hasta seguridad, Sí. estaba a cargo de la Segov. Entonces, vaya, se entiende en un momento determinado, pues que tampoco era el extremo al que teníamos que estar, sí, pero es que ya también nos fuimos hacia el otro lado. Y creo, digo, no es por defender a la 4T, pero a lo mejor un punto intermedio donde pues ciertos órganos autónomos pues no necesitan ser pues fuera de organismos del Estado, ¿no? Pues que se puedan subsumir a una Secretaría de Estado. Entonces, digo, en ese sentido no le veo mayor relevancia, ¿no? Porque pues final de cuentas, pues va a seguir existiendo como tal alguien que se encargue del tema de regulación y de las quejas de lo que hacía pues el instituto. Entonces, pues ahí digo, en cierta medida creo que fue un tema pues alarmista, en cierta medida. sí, lo ha sido en general. Sí. Yo me quedo pensando, gobernación tiene muchas direcciones. Yo Sí. en alguna ocasión también en clase explicaba, ¿no? Que hay algunas direcciones muy específicas y que, híjole, a ver, vamos a hacer un instituto autónomo para radio, televisión y cinematografía. Uno de mis trabajos soñados, que es ese de ver las películas para clasificarlas, Claro. porque ahí pues te tienen que llegar las películas antes de que se estrenen, Sí. ¿no? Y toda la cosa. Pero, oye, ¿es necesario que haya un órgano autónomo? Porque realmente yo me quedo pensando, bueno, es una dirección de la Secretaría de Gobernación, Sí. pero en general ¿es necesario que haya un órgano autónomo? Pues No. no, pero estamos prácticamente llegando al extremo de desmembrar las secretarías Ajá, de sí, Estado, así en es. su caso incluso educación pública Sí. o algunas otras, la Secretaría de Energía, ya hay un Sí. organismo de regulación de energía que dice uno, bueno, entonces ¿para qué tengo dos? Es que es eso. O sea, digo, híjole, es que con estos temas, ¿no? De repente nos van a salir fans y bots y todo Sí. aquí en ¿no? Pero finalmente, pues es recortar un poquito la burocracia. Sí, O sea, en este sentido, ¿no? De, pues, cuidar los pesos, que casi no se da, ¿no? sí. Pues, híjole, yo creo que donde más se puede cuidar el dinero del presupuesto en general, pues es en justamente nómina, Sí, ¿no? Y pues, digo, a lo mejor, pues sí suena feo, ¿no? Pero pues es desaparecer empleos, pero es que, híjole, el Estado no tendría por qué ser el principal creador de empleos. sí. Entonces, Sí. digo, en un momento determinado el Estado lo que tiene que hacer es regular y buscar que su regulación se cumpla. Así es.
Nada más. Vamos, tampoco estamos pensando en llegar a extremos como por ejemplo Estados Unidos, donde hay cosas que son privadas y que definitivamente tienen que ser públicas. Sí. Yo incluso varias veces he estado en contra de esta distinción. Por ejemplo, dicen en el tema del transporte público: oiga, pero es que se suponga que el Estado no es el que debe proveer transporte público. Y yo, perdón, chinga, ¿cómo de que no? Si es público. Sí. O sea, son cosas que sí son públicas, que sí el Estado tiene que tener intervención Sí. en el transporte, ¿no? Pero en el caso concreto, sí es necesario un instituto de telecomunicaciones o una dirección o un organismo que se dedique a eso, sí. Sí. ¿Es necesario que sea autónomo de los otros poderes? No. O sea, solamente aquellas funciones que realmente es necesario que estén fuera de los tres poderes son los que deben ser órganos autónomos. Ahora sí que, perdón, en el momento en que se hable de quitarle la autonomía al Banco de México, ahí sí a temblar. Sí. Sí, porque pues ahí sí, de hecho justo yo creo que era lo que más se temía, ¿no? Sí. Porque muchos cuando empezó López Obrador justamente con el tema de, pues, a la chingada, las instituciones, Sí. ¿no? Y principalmente desaparecer, porque hablaba él en general, ¿no? De desaparecer todos los órganos autónomos. Y pues el que más se defendió, se hicieron marchas y todo, pues fue el INE, ¿no? Sí. La gente ahí con sus marchas de rosita, ¿no? Ajá. Y muy bonito. Y el Banco de México ahí en una esquina llorando. Sí. Como que pensando así con su letrerito, ¿no? Si me quitan a mí, les va a ir peor que con el INE, ¿no? Entonces, Sí. Realmente yo creo que el Banco de México fue dentro de ese escándalo que se hizo, que afortunadamente ya no pasó a mayores, ¿no? Pues fue ahí el obviado, ¿no? Que Sí. como que pues se dio por hecho que no pasaba nada y no. Yo creo que era el más grave de desaparecer. Sería gravísimo porque, spoiler para aquellos que no están versados en el asunto, o compañeros de la generación millennial o de la generación Z, que escuchen este podcast, es que el Banco de México es el que imprime los billetes. Sí. Y esta es una decisión técnica, económica, que se tiene que tomar sobre la base de ciertos cálculos, incluso actuariales, Sí. que se hacen para decir cuántos billetes tengo que imprimir sin afectar la economía. Pero si al gobierno se le ocurre en un momento dado, oye, imprime más billetes, Sí. con esta vieja solución de que, bueno, si no hay dinero, Pues si no hay dinero que impriman imprimamos más dinero. Tan fácil. Pues justamente es ahí donde esto ya pasó en México Ya en los pasó. años 80. Antes del Banco de México. Así es, antes de que el Banco de México fuera autónomo. Es algo que de hecho le tenemos que dar las gracias, nos guste Híjole, o no, sí. a De hecho, Carlos sí. Salinas de Gortari. Sí. Sí, de hecho. Pero justamente es de esas funciones que decías tú, pues que sí tendrían que estar fuera del espectro de poder Sí. de cualquiera de los tres poderes del Estado, ¿no? Ni a cargo del legislativo, Dios nos libre, ni a cargo del ejecutivo tampoco, y del judicial, pues muchísimo menos. Porque pues no tiene ni la capacidad técnica para dilucidar el tema, ¿no? Entonces, digo, en un momento dado, pues hay que saber diferenciar, ¿no? Cuáles son aquellos órganos que sí merecen la autonomía, cuáles aquellos que no. Y en el tema de radiocomunicación, telecomunicaciones en general, pues yo no lo veo necesario. Sí. Ahora, pasemos al otro tema tabú, que fue que hizo también mucho ruido con esta ley, sobre la censura. Sí. A ver, híjole. ¿Por dónde empezamos? La libertad de expresión siempre ha tenido límites. Sí. Hay personitas que no se les antoja esto de que la libertad de expresión tenga límites, porque bueno, cuando se tocan temas relacionados con libertad siempre está este detalle, sí. hasta qué punto es libertad, hasta qué punto no es libertad. Sí. Vamos, el famoso, y no sé si a ti te haya tocado, pero en clase, ¿no? El maestro decía, a ver, ¿qué es la libertad? Y nunca falta el primero que levanta la mano. Hacer lo que quieras. Sí. Y el maestro voltea y dice, bueno, pero hacer lo que quieras, ¿en serio? No, bueno, hacer lo que quieras, pero... Y le agregaba cualquier cosa y uno así de... Entonces ya no es lo que quieras. Sí. ¿No? Tal cual, el maestro Guzmán en su momento contestó. Pues entonces ya no es hacer lo que quieras. Sí. ¿No? Y entonces hay una idea jurídica de libertad que seguramente en términos filosóficos puede ser muy cuestionable, de decir, Sí. bueno,
La libertad es la facultad de hacer o no lo que jurídicamente está permitido. Sí. Esa es la libertad, ¿sí? Es esa potestad que tengo yo de decidir hacer o no. Pero ¿hasta qué punto está permitido que yo compre la primera plana del Reforma? Que, spoiler, lo puedo hacer, ¿no? O sea, Sí. cualquier persona podría llegar y comprar la primera plana del Reforma y poner, no sé, Claudia Sheinbaum es una pendeja. ¿Hasta qué punto puedo hacer eso? ¿Hasta qué punto no puedo hacer eso? Sí. ¿Sí? Y bueno, yo les explico normalmente en clase, oiga, esa expresión pues se da, es válida porque es una figura pública, Sí. porque la señora se hizo elegir presidenta, Sí. ¿sí? Pero si yo utilizo el nombre de cualquiera de ustedes, ahí sí no. Sí. ¿Por qué? Porque sí estoy generando un agravio a su reputación De hecho, indebidamente. viene a mi mente justamente incluso, no recuerdo si es tesis aislado de jurisprudencia, donde la Corte abordó justamente el tema de los límites, justamente, y específicamente hablaba de figuras públicas, Sí, ¿no? De políticos principalmente, ¿no? No recuerdo si lo decía tal cual la tesis, pero ya ves que le Sí. ponen otros términos. Entonces, pues casi palabras más, palabras menos, lo que decía la tesis es de que pues como figura pública te toca aguantar vara. sí, sí. Entonces, digo, obviamente no puedes llegar al extremo, ¿no? De hacer denostaciones que inciten a un discurso de odio, Sí, ¿no? Porque ahí ya estamos en otro espectro distinto de la libertad de expresión. Pero, vaya, cuando hablamos de figuras públicas, ¿no? Que se les tiene que, pues a lo mejor criticar, observar, ¿no? Su actuar público, ¿no? Dentro de lo que es su actuar público, porque, ojo, también nos podemos meter en temas personales. sí, Y ahí también ya no habría una protección constitucional como lo marcaba en su tiempo la Corte. Y pues bueno, ¿no? Son estas libertades, pues que en cierta medida se pueden ejercer dentro de este espectro chiquito Sí. o amplio, dependiendo de cómo se ejerciten, ¿no? Pero lo que siempre da miedo con el tema de restricciones a la libertad de expresión es que, pues, alguien desde Palacio Nacional, pues, apriete un botón sí, y te diga, pues, ¿qué crees? Que me cierras tu podcast. así es. Entonces, esas son las cuestiones con las que siempre se tiene, pues, ese temor, ¿no? Sí, Pero yo revisé la legislación y, pues, no encontré el botón. no. Entonces, pues, ya no entendí. O sea, vamos, por ahí se mencionaba, ¿no? Que el gobierno podía, que a solicitud del gobierno se podía que una plataforma digital bajara un determinado contenido. Sí, los bloqueos. Pero ojo, el tema es que a solicitud del gobierno se puede bajar este contenido, se puede bloquear un determinado contenido, pero vamos, el gobierno lo pide, la plataforma accede o no, Sí, porque puede la plataforma decir, sabes que no, sí, y litigo esto ante tribunales, sí. que justo es la idea, ¿no? Sí. O sea, si Sí, que yo sea un tercero digo, el que decida. así es, si yo soy una plataforma y estimo que tu actuar es ilegal, pues ahí están las vías, ¿no? O, ¿sabes qué? Que pues sí, efectivamente, ¿no? Transmitir, porque en su momento, y esto lo voy a decir así, transmitir, no sé, la ejecución de Saddam Hussein, Sí. que esa está en YouTube, Sí. o sea, tal cual. Transmitirla, pues quizá tiene que haber algún tipo de censura, cuando menos de edad, Sí. para que el usuario cuando menos esté registrado y la pueda ver. Ajá, tenga que ingresar por medio de un usuario que se vea, se verifique, no Sí. algún tema de la edad. Digo, hasta los de 17 saben que tienen que ponerle en sí, tengo 18, Sí, pero, justo. pero bueno, Pues, ya es un candado. exacto, no, exacto, ya es así como Mínimo razonable. tiene que saber leer. Bueno, Sí, ya. bueno. Hay candidatos a la elección judicial que saben leer y eso no significa que... Pero lo hablamos en otro podcast. Eso lo podemos hablar en otro café. Sí, no, o sea, definitivamente, o sea, ese botón mágico de censura como tal no está en la legislación actual. Sí. O sea, lleva un filtro. O sea, sí podemos en un momento determinado pues tener esta cuestión de que pues si no te gusta, si no les gusta a alguien dentro del gobierno, pues a lo mejor pueda buscar la forma de retirar el contenido. Pero no, y además, ojo, y híjole, me siento hasta raro haciendo este tipo de aclaraciones.
salió la presidenta a decir justamente, ¿no? Que principalmente fue por el tema de la propaganda que estuvo saliendo, Sí. ¿no? De Estados Unidos en relación a aranceles y bla, 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 ¿no? Que honestamente yo me salía ya, ¿no? Ni siquiera fueron para pagar el comercial que no te podías brincar, Sí. ¿no? Entonces, digo, de alguna manera, pues es proteger de propaganda extranjera, tal vez pudiera servir, no lo sé. Digo, finalmente, híjole, es que hoy día los temas de infodemia a los que estamos expuestos, ¿no? Hay tanta información, hay tanta, y pues tanto contenido, ¿no? Incluyéndonos, ¿no? De alguna manera. Es que pues ya la gente, pues incluso yo creo que hasta le cuesta trabajo seguirle la pista Sí. a la cantidad de información y incluso hasta de pues temas, ¿no? Y es donde de repente pues entran estos algoritmos a hacernos estas recomendaciones ajustadas a nuestros intereses, haciendo esa gran acotación, Sí. ¿no? Porque cuando se dio el tema de TikTok en Sí. Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Y empezaron, me salieron por ahí algunas entrevistas, ¿no? De gente en China, ¿no? De, pues, a sus jóvenes, a sus TikToks, pues, qué es lo que les salía, ¿no? Pues, contenido cultural, contenido académico, ¿no? Y en Estados Unidos, pues, contenido de todo, menos cultural o académico, Sí. ¿no? Y dices, ok, pero ¿es un tema de la plataforma o es un tema de lo que la gente está buscando? Sí. Porque el algoritmo de alguna manera te alimenta de lo que tú estás viendo. Sí. Entonces, digo, no es tampoco una... sí y no, o sea, se puede convertir en esta cajita propagandística, desde luego. Pero el tema es la retención actual de la gente también. O sea, Sí. una persona, algo que no te interesa, tardas 9 segundos menos en hacerle al Sí. teléfono y ya te lo brincaste. Sí. Entonces, híjole, no sé este tema de censura, pues qué tan real pueda llegar a ser o no, porque finalmente quien va a buscar un determinado contenido lo va a terminar encontrando, Sí. se lo oculten o no se lo oculten, ¿no? Y de igual manera, por mucha propaganda, publicidad que puedas llegar a pagar de algún determinado contenido propaganda, pues no va a llegar si no es llamativo. Sí. Entonces, híjole, es que en tema de la censura, de la libertad de expresión y con los avances que tenemos en redes sociales, yo creo que es muy complicado ya censurar en general cualquier tema de discurso, incluso hasta los de odio. Sí. Sí, sí, sí. Aquí, híjole, voy a hacer una anécdota. Voy a llamar una anécdota de muchísimo tiempo atrás. Porque, perdón, a los japoneses en Hiroshima, pues les aventaron papelitos, panfletos que decían que los iban a bombardear y ellos así como, ah, sí. O sea, y a poco, yo me pregunto, ¿a poco el gobierno japonés le daba permiso a Estados Unidos de imprimir estos panfletos? Pues en realidad no. Claro. O sea, cuando un gobierno extranjero quiere hacer propaganda en otro país, Encuentra la forma. lo hace, encontrará la manera de hacerlo. Que efectivamente en México existe y ha existido siempre esta potestad de gobernación de decir, sabes qué? Que esto que viene del extranjero no lo puedes poner acá, Sí. es otra cosa. Al punto que, perdón, se sabe de casos, léase la tercera película de Harry Potter, donde le tuvieron que cortar un pedacito a la película porque, ay, es que trae un águila devorando una serpiente y eso viola la ley de los símbolos patrios y va para atrás. Sí. O sea, ha pasado, esto no es nuevo, eso se Y dio no en solo en gobierno México, de además. Fox. ¿Mande? Y no solo en México, No, además. no solamente en México, todos los países tienen su esto. filtro. Así es, su filtro de censura. La censura, spoiler, no ha desaparecido, Claro. ¿no? Se dice mucho, no, es que en México no hay censura o en tal país no hay censura. En realidad en todos los Sí. países hay censura, Así es. ¿sí? La cosa es acá que se saca de contexto la Ley Federal de Telecomunicaciones para decir, es que el gobierno quiere censurar. Bueno, es que el gobierno siempre ha censurado. Sí. Siempre ha censurado todo tipo de contenidos. Incluso hay algunos casos documentados de gobiernos, incluso dictatoriales, que han permitido ciertas críticas para que no digan que hay censura. Sí. O sea, Sí. Sí, es que, híjole, realmente los temas de censura son complicados, ¿no? Y siempre van a ser un foco rojo. Eso es definitivo,
¿no? Pero, híjole, es que tampoco hoy día, y creo que ya habíamos hablado por ahí en un episodio anterior, ¿no? De que, pues es que tampoco vivimos en la plena autonomía de la libertad de expresión. Sí. Cuando, poniendo el ejemplo, ¿no? Facebook, se te ocurra poner algo relacionado al 911, Sí. porque de inmediato te sancionan. Sí, ¿no? sí, sí. O incluso hemos llegado, y ya lo hemos normalizado, incluso hasta nosotros aquí en el podcast, ¿no? De decir desvivir, Sí. porque nos desmonetizan o porque de plano te bajan el contenido, ¿no? Por ciertas palabras que ahora resulta que en redes ya no se pueden decir. Sí, ya no puedo describir una impresora Hewlett Packard con un tóner de un solo color, Sí. así como Dios manda, porque ¿Sí? si sabes a qué me refiero, sí. Sí, justamente, ¿no? Porque te llega el ban. Entonces, Sí, o sea, digo, nos espantamos por cuestiones que, ojo, no es lo mismo que lo haga una plataforma que, híjole, ahí también habría que ver por temas de preponderancia y etc, Sí. etc, a que lo mande a hacer gobierno. Porque, ojo, siempre que viene por medio de presupuesto público, que no hay otro, pero bueno, del erario, perdón, y en un momento determinado, por funciones de lo que es este gran leviatán del Estado, pues siempre se va a tener mayor temor, ¿no? De que pues se controlen los medios Sí. de comunicación. Pero insisto, yo creo que hoy día, en la era de la información y de la comunicación digital, es muy difícil, si no es que casi imposible, el restringir o negar acceso a información o discurso público en general, porque incluso supongamos, ¿no? Que, por decir, bajan, no sé, bajan aquí el podcast Café Derecho. Pues, ¿sabes qué? Pues a lo mejor nos vamos de YouTube, nos vamos a Spotify, ¿no? O nos vamos de Spotify, nos vamos a TikTok, nos vamos de TikTok, nos vamos a Meta, ¿no? O incluso se puede llegar a comprar el propio dominio, abro un dominio, sí. abro un dominio propio y ese es mi casa. Así es. Entonces, es muy complicado hoy día el tema de censura. No es imposible, pero, híjole, insisto, de repente nos espantamos y se hace este tema de infodemia, ¿no? De, pues, este foco rojo, insisto, ¿no? Que no es para menos, voy de acuerdo, pero, pues, tampoco es manejar la información como lo que no es. Y, Sí. eso es lo que, no sé. Sí. Vamos, el tema es que se empieza a manejar con la bilis de la oposición. Eso O sea, es a lo que no me gusta llegar. Sí, porque, o sea, voy de acuerdo que haya críticas. De hecho, es bien importante que haya críticas y que se diga, oye, Pero ¿qué bien crees que es? fundadas. Pero exactamente, que no sea así como el, oye, pero es que mira, estoy prácticamente haciéndole el juego a la oposición que Sí. no es capaz Sí, de argumentar mínimamente bien sí. el asunto. Vamos, ha habido ocasiones en las que yo le he tenido que dar la razón incluso a Ricardo Anaya. Sí. Pero híjole, hay otras ocasiones donde digo es que tú nada más es pura bilis lo que estás Sí. sacando Sí. con tal de criticar al gobierno. Que eso, ojo, pues es, si la oposición es, su trabajo es oponerse. Pero Pero, tampoco nada más porque sí. exacto, no es un, oye, no, pero por nada más porque él dijo sí. Sí, así es. ¿Hay alguna forma de concluir con este nefasto tema? Que, híjole, ya no supe. ¿Estamos a favor o en Es que en realidad es más complejo Llegamos a una que eso. síntesis muy bonita ahorita. En realidad es más complejo complejo que Sí, eso. O sí. sea, yo voy de acuerdo con por ejemplo, el tema el artículo de Ernesto Zedillo de que, oye, la democracia en México está un poco endeble. O él habla de que está muerta, pero yo digo, bueno, está endeble, pero no es como que sea algo nuevo. No, pero es que además, y lo platicamos en su momento cuando se dieron las elecciones, porque nos tocó en el podcast, ¿no? Hablar un poquito de las elecciones. Y es que, pues es que la gente no tiene otra opción. Sí, La oposición realmente no es tanto que la democracia esté muerta, sino que la oposición está muerta. sí, Entonces, hay un partido en el poder, sí, está muy, pues, homologado, ¿no? El tema de, Sí. pues, ahora sí que es un solo partido el que tiene todas las fichas, pero es que la gente también no tenía otra cosa por la que votar, o sea, no había otra oferta de valor realmente Sí. en la política mexicana que nos dijera, mira, sí tenemos opciones, o sea, sí. no. Yo en serio, y lo tengo que confesar, la boleta de presidente fue la que dejé hasta el final. Y fue así como, es que esa boleta no la quiero ni ver. Porque no sé si votar por Melón, por Sandía o por la vieja del otro día. Mejor voy a votar por Pancho Pistolas, porque oye, suena mejor.
Ay, entonces, la conclusión es que no hay conclusión. La conclusión es que no hay conclusión. La conclusión es que es mucho más complejo Sí. de lo que pueda pensarse en o estoy a favor o estoy en contra. Realmente creo que el tema del Instituto Federal de Telecomunicaciones sí es necesario que sea técnico. Sí, lo ideal sería que haya un órgano técnico, pero que no es necesario que sea órgano autónomo, Sí, no. como en muchos otros casos. Sí. ¿Sí? Y que sin embargo sí deberíamos echarnos a temblar cuando se ataque a alguno de los órganos autónomos Sí. que sí ameritan ser autónomos. Como el INE. O el Banco Como de el México. INE, el Banco de México, incluso las universidades autónomas, que Sí. es justamente ahí en donde surgen las ideas críticas Sí, que pueden modificar la forma de gobierno. así es. Pues con eso nos vamos. Pues colegas, esperamos ver sus conclusiones también. Ustedes a qué conclusión llegan. Yo creo que pues no queda más que agregar que pues que lean la ley de forma directa, Por favor. no por medio de intermediarios. Digo, igual nos pueden creer a nosotros, pero lo ideal es que lo lean directamente, Sí. se formen su propia opinión y pues nos digan, ¿sabes qué? ¿Estás mal? Yo sí encontré el botón. Sí. ¿no? Nos Sí, digan, sí, sí. ¿sabes qué hay en el comentario del artículo tal? Perfecto, lo checamos y si es necesario hacemos un adendum. Así es. Entonces, pues colegas, esperamos ver sus comentarios, su suscripción al canal y que compartan el contenido. Muchas gracias. Gracias.